Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos otra vez aquí el lunes por la noche en nuestro estudio de la salvación. ¿Es eterna o se pierde? Hoy ya, gracias a Dios, vamos a nuestro episodio número 4. Vamos a tener pues la segunda parte de hace una semana. Yo creo que nos vamos a hacer todavía algunas partes más sobre el argumento número 1. Es la salvación si se pierde. Argumentos de la postura número 1 es lo que estamos viendo, los versículos bíblicos en los que se basan para tener tal aseveración, y estamos viendo a la luz de la palabra de Dios el verdadero significado. Entonces hoy es la segunda parte y pues así seguiremos hasta que terminemos todos los argumentos que el arminianismo esgrime para declarar tajantemente que la salvación sí se pierde. Así que pues hoy seguiremos adelante, y para optimizar el tiempo, porque finalmente sí es mucho, pues vamos a orar rápidamente. Además de darles la bienvenida a todos, creo que no lo hice, pero gracias a Dios estamos aquí. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres quien nos guía. Tu anhelo también es, Señor, que nosotros conozcamos tu palabra a profundidad, Padre, que nosotros podamos, como dice el apóstol Juan, conocer la verdad y que la verdad nos hará libres acerca de este tema tan importante que es la salvación, pues en él gira en torno al plan redentor que tú diseñaste desde la eternidad. Hoy te pedimos, Señor, la bendición de este estudio, tu bendición sobre este estudio, sobre cada palabra, sobre todo lo que nosotros aprendamos, Señor, y testifiquemos aquí. Hoy te damos gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, pues hoy es el episodio número 4, como les comentaba. Estuvimos viendo solamente dos puntos la semana pasada. El primero fue Hebreos 6, del 4 al 6, donde pues estuvimos analizando a qué grupos de personas estaba hablando el autor, y que obviamente a la luz de la palabra de Dios nos dimos cuenta de los diferentes grupos de personas, y cómo la salvación, cómo el primer grupo al que se refiere son un grupo de personas que no conocían al Señor. Así que vimos algunos argumentos que tenía Juan Calvino, Charles Spurgeon, por ejemplo, eh, tan importante como cuando decía: si un hombre pudiera perder su salvación, seguramente lo haría, y así somos, ¿verdad? También vimos, pues, en segundo punto, el mismo Hebreos, pero en el capítulo 10, del 26 al 29, donde también vimos el argumento acerca de que la salvación sí puede perderse, pero pues como vemos, también es un grupo de personas diferentes a aquellos que ya han sido sellados con el Espíritu Santo. Nadie que esté santificado por la sangre de Cristo pues termina condenado, como lo podemos ver. No hay forma de que se pierda justamente ese sello. Y hablaba también algunos puntos de vista, como vimos a John MacArthur, que decía que conocer la verdad no es equivalente a ser salvo. Así que bueno, se puso muy interesante, así que si quieres echarte un clavado a los 3 episodios anteriores para poder comprender más de lo que estamos hablando, pues también bienvenido. Y si no, pues aquí seguiremos todavía compartiendo algunos argumentos. Y hoy pues vamos en el argumento número 3 de la postura número 1, y vamos rápidamente al Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 6, y dice así: Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí no hay duda de nada. Dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Por supuesto, aquí pareciera justo, ¿verdad?, que todos los pámpanos que están adheridos a la vid, pues de pronto son cortados, y esto es lo que el argumento arminiano esgrime. Los pámpanos estaban en Cristo y luego fueron cortados. Sin embargo, pues tenemos que entender, y como lo vimos en los puntos anteriores, estar en la comunidad visible de Cristo, estar en nuestra congregación, ser participante de las actividades incluso de nuestro lugar de reunión, no siempre va a significar que hay una unión salvadora, genuina, puesto que obviamente hay quien gusta, como lo vimos la semana pasada, del don de Dios, de ver los milagros, de que el mismo sol salga, ¿verdad?, para los que son justos y para los que no tienen al Espíritu Santo. De la misma manera, nosotros estamos viendo aquí que hay diferentes grupos de personas. Estar en la comunidad o en una congregación, repito, no significa que tengas la salvación de una forma genuina, y lo mismo sucedía con Judas, que estaba entre los discípulos, pero nunca perteneció espiritualmente, nunca fue justificado, evidentemente nunca fue regenerado y mucho menos será glorificado. Jesús nos dice en Juan 15:3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, aquí nos enseña claramente que son dos grupos de personas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, es decir, el que no lleva fruto, simple y sencillamente no es salvo. No puede ser salvo y no llevar fruto. Estaríamos nosotros diciendo que la obra de Dios tiene un poder limitado, y lo que lo limita es nuestra propia carne, nuestro pecado. Eso es imposible. El fruto llega si somos verdaderamente salvos. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo, es decir, no tiene la salvación, no la tiene, no es que la tenga y la pierda. Y todo aquel que lleva fruto, es decir, ya lo lleva, una vez más lo volverá a limpiar para que lleve más frutos. ¿Qué dice el versículo 3, Jesús? Ya vosotros que estáis limpios por la palabra que os he hablado. Judas nunca estuvo limpio. Había discípulos verdaderos, había discípulos falsos, pero quiero hacer un paréntesis que me parece bien importante para poder comprender justo estos 6 versículos de Juan 15. Miren, cuando dice la palabra de Dios en el versículo 1, está hablando dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo el universo depende de la creación de Dios. Todo se sostiene con el poder de su boca, justos o injustos, así como dice la propia palabra que hace salir el sol, para justos y para injustos. De la misma manera, todos siguen dependiendo de Dios. Incluso el mundo espiritual, contrario al reino de los cielos, sigue dependiendo de Dios. O sea, Dios es el Todopoderoso. Todo el universo en cualquiera de sus dimensiones depende justamente de Dios. Repito, así incluso los que no son salvos. Dice: todo pámpano en mí no lleva fruto y lo quitará. Ojo, todo pámpano se está refiriendo a todo ser humano. Porque aunque no crean en Dios, aunque no crean en Cristo, siguen dependiendo de Él. Nada de que, no, pues como tú no crees en mí, entonces yo me olvido de hacer latir tu corazón, o de que tu respiración sea continua, o de darte vida simple y sencillamente, ¿no? No, porque lo vemos, cómo ofenden, cómo insultan, cómo le dan la espalda, cómo no quieren saber nada acerca del creador del universo, no quieren saber nada acerca de Cristo. Piensan que somos un accidente del universo, etcétera, etcétera. Y aún así Dios, en su infinito amor y misericordia, además que para el cumplimiento de sus planes, pues nos vuelve a dar vida día a día, como a ti y a mí en este día. Es decir, todo pámpano no se refiere a las personas que somos cristianos, que somos salvos, que tenemos al Espíritu Santo. Se refiere a que todos sí o sí dependemos de Dios. Todos somos vivos por Dios. Nada podemos hacer separados de la vid, justos o injustos.
Los injustos siguen respirando, te repito, su corazón sigue latiendo, es decir, siguen vivos, pero es porque Dios así lo determina, no su ateísmo, no cualquier otra cosa que puedan pensar o su indiferencia, no, finalmente es Dios mismo el que sustenta toda la creación, es decir, ellos mismos que no creen en Cristo, en Dios, dependen de la vid, siguen siendo pámpanos. Aquí por eso es súper importante aclarar que no es un solo grupo de personas. Ah, es que a mí ya me unió a la vid. Toda la creación está unida a la vid. No existe nada en la creación. Todo ser humano, antes, ahora y después, está unido a la vid verdadera porque Dios es el único que puede otorgar vida. Todo pámpano que en mí, es decir, que en su creación no lleva fruto, lo quitará. Ahí no está perdiendo absolutamente nada. No lleva fruto y lo hemos visto muchas veces por la voluntad de no querer llevar fruto y no querer aceptar al Señor. Entonces eso sí camina a la condenación eterna. Y todo aquel que lleva fruto pues lo limpiará. Es decir, el Señor sigue haciendo una obra en todos los que llevamos frutos, no por nosotros, sino por el resultado de estar sellados con el Espíritu Santo. Para que lleve, ¿qué dice? Más frutos. Vuelvo al versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estamos limpios, ya podemos llevar más fruto. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es decir, aquí nos enseña claramente la palabra de Dios que todos llevamos fruto cuando permanecemos en el Señor, y los que no permanecen pues simple y sencillamente no van a llevar el fruto que solamente puede venir de la bendición de Dios. Habrá otro tipo de fruto, habrá otro tipo de consecuencias, están por supuesto, y como dice la palabra de Dios en Gálatas 5, son manifiestas estas obras de la carne, y no es manifiesto el fruto del Espíritu Santo cuando nosotros ya somos salvos. Nos dice también la palabra de Dios en Juan 10:28, más atrasito dice, vida eterna nos ha dado. Si la vida eterna pudiera perderse, entonces no sería verdaderamente eterna. Si ya nos ha limpiado para llevar más fruto y nosotros no llevamos fruto, aquí hay de dos: o nunca hemos sido verdaderamente limpiados, o Dios es mentiroso y está haciendo que nosotros no llevemos fruto. Pero a ver, ¿esto qué quiere decir? Que sí hay cristianos que pierden la salvación. Más bien lo que está haciendo el argumento es decir que cuando nosotros permanecemos en Él, no hay nada que se pueda separar de Dios. Vuelvo al punto anterior, nada de la creación puede vivir, subsistir, existir separado de la fuente que es Cristo. Justos o injustos, nada puede, pero si nosotros no permanecemos, no porque nos arranquemos, sino que no permanecemos, quiere decir que si no hacemos lo que Dios nos dice, que si no obedecemos, entonces Él nos echará fuera. No, nosotros podemos llegar a caer en pecado, podemos desobedecer, podemos hacer cosas que no están de acuerdo a su voluntad ni a sus principios, porque seguimos siendo carne y podemos caer. Esto no es una autorización para que entonces nosotros pequemos. Podemos caer, pero nosotros seguimos siendo una obra del Señor, la cual está puliendo y está limpiando poco a poco para cada vez llevar más fruto. Pero si yo no permanezco en Él, y no solamente permanecer, sino a que además no hago su voluntad, ahí sí ya traspasarlo, desobedecerlo, no querer saber nada de Él, no creer en Él, rechazarlo, incluso hasta ofenderlo, eso sí, nada podrán hacer. Y ojo, yo veo muchos ateos que logran muchas cosas. Pueden lograr mucho, y eso lo hemos hablado hasta el cansancio en muchas series. Pueden lograr mucha economía, pueden lograr muchos bienes materiales, pueden lograr muchas parejas, pueden lograr todo lo que para el mundo significa un hombre o una mujer exitosa. Pero cuando Dios dice que nada podemos hacer sin Él, es nada comparado con lo verdaderamente importante y eterno que es la vida y la condenación. No vamos a poder hacer nada si no permanecemos en Él, si no clamamos por la salvación, si no somos sellados por su Espíritu Santo, nada vamos a poder hacer. Aquí vas a ganar lo que quieras, aquí vas a andar con quien quieras, aquí vas a tener lo que quieras y el dinero más exuberante que te puedas imaginar. Pero cuando eso aquí fenezca por ser corrupto,
ser temporal, ser efímero, nada podremos hacer en una vida espiritual que sí es eterna. La vida y la condenación. Entonces, esto se vuelve algo ya bastante serio. Agustín de Hipona decía, muchos parecen unidos externamente, pero solo los elegidos perseveran realmente. Y aquí está una vez más Judas, tu compadre el Suaderos, que se congrega contigo, tu comadre la Chimoltrufia, etcétera, etcétera. Todos ellos pueden estar en la congregación y realmente estar solamente en una unión externa, no en una unión a la vid donde ya puedo ser limpiado, donde puedo ser preparado para seguir llevando fruto, sino unido en esa vid que en algún momento a mí me echarán fuera y como dice aquí el versículo, vamos a ser separados. Nos vamos a secar, las recogerán y nos echarán al fuego para que ardan. O sea, aquí no existe una conclusión más clara, que estos pámpanos que no están unidos a la voluntad del Señor ni son sellados con el Espíritu Santo, claro que serán echados fuera, pero no en este instante, sino cuando se está refiriendo al juicio del gran trono blanco, cuando serán sacados, dice aquí, y se secarán, los recogerán y los echan en el fuego y arden, haciendo claramente una analogía a lo que será la condenación eterna. Así que justo lo que habla Juan 15:5 es de dos grupos de personas. Uno, el global, el que todos pertenecemos. Él es la vid y todo lo creado es pámpano. Todo, pero solo los que permanecemos, obedecemos y somos limpiados por el Padre podremos llevar más fruto. Los pámpanos que se quieren separar de la vid, que rechazan a Cristo, a Dios, la fe, la salvación, el perdón de pecados, etcétera, etcétera, serán sacados, se secarán, serán recogidos y serán echados al fuego. No está hablando de aquellos que ya son limpios, que son pámpanos, que persisten y perseveran en la voluntad del Señor y que después son arrancados cuando pecan, cuando caen por un estratagema del enemigo, por una distracción nuestra, porque nos tendieron un lazo. Y pasa y evidentemente es válido y por eso abogado tenemos delante del Padre que es Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Con un genuino arrepentimiento nos limpia y seguimos nuestro camino pegados a la vid. Los otros no están, es decir, no se está perdiendo la salvación, más bien está aclarando que hay gente que no es limpia y que en realidad nunca ha sido salvo. Punto número 4 del argumento número 1 de que la salvación sí se pierde. Y vamos rápido a Gálatas 5:4, más adelantito. Justo estábamos hablando, ¿verdad?, de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Antes yo encontraba más rápido los libros, no sé por qué ahora ya no. Gálatas 5:4 nos dice así. Esto es bien importante porque aquí pareciera, ¿verdad?, que una vez más el argumento arminiano dice que, o esgrime que perdemos la salvación. Dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, se cayó de la gracia quienes eran salvos. Caer de la gracia no significa más que abandonar el sistema de la gracia como medio de justificación de Cristo, no que caigamos verdaderamente de la gracia. Estamos abandonando o estamos rechazando la gracia como medio de justificación. Esto no se refiere a que nosotros ya obtuvimos la gracia, ya somos salvos y ahora la rechazamos, dando por resultado que se pierde, como te decía al inicio. Si se supone que es una salvación eterna, o es vida eterna, o es una promesa eterna, entonces deja de ser eterna en el momento en que nosotros, por nuestra voluntad, por nuestra carne, por nuestro pecado, según esgrimen los arminianos, nosotros la perdemos. Cuando habla el versículo 4, de la gracia habéis caído, no significa que nosotros nos desprendimos de lo que ya había sido otorgado, sino que ese sistema, la gracia como tal, la dispensación como tal, nosotros la rechazamos. ¿Cómo? Justificándonos por la ley. Puede ser por la ley judaica, por la ley
de los hombres, incluso por las leyes del ateísmo, por las leyes de la filosofía, de mis propios silogismos, etcétera, etcétera. Rechazas, abandonas ese sistema, no accedes a la oferta que Dios nos ha ofrecido y entonces, según los arminianos, se pierde la salvación. No necesariamente significa que todos estén conscientes del conocimiento de Cristo y de la oferta que nos hace el Señor y nosotros la rechazamos. Hay quien quizá ni siquiera está enterado de la oferta del Señor por su falta también de acercamiento espiritual, porque simple y sencillamente está tan endurecido que no quiere saber nada. Hay personas que rechazan apenas hablas de la Biblia, apenas hablas de Dios, y obviamente estas personas ni siquiera caen, ni siquiera entienden qué es la gracia, pero traen tantos demonios y tantas ideas del reino de las tinieblas dentro que aunque tampoco crean en ello, no impide que los demonios, por supuesto, y los espíritus malignos, por supuesto, que influyen sobre sus pensamientos, no impide que ellos rechacen justamente lo que Dios ha ofrecido, que es la gracia. Pablo nos dice que nunca nos dice que se pierde la salvación, sino que nos desligamos de Cristo. Esta palabra, así como la palabra religión significa religar a Dios, religar a Cristo, pero es solamente bajo métodos humanos, bajo métodos religiosos, religión. Religar, también hay quien determina no ligarse o romper esa religadura o esa ligadura a cualquier religión que tenga que ver con Cristo. Es decir, intentan buscar justicia o intentan buscar su vida o simple y sencillamente no tienen interés en una vida espiritual y todo lo hacen obviamente fuera del Evangelio. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que nosotros somos salvos por gracia. Si la salvación, como decía también Spurgeon, depende finalmente de la capacidad humana y de mantenernos luchando por ganarla, pues entonces nosotros no sabemos para qué existe la gracia. Si el ser humano fuera verdaderamente capaz de alcanzar la salvación, de alcanzar la justificación, la regeneración y la glorificación sin el sacrificio de Jesucristo, sin su vida, sin su muerte, sin su resurrección, entonces justamente pues ¿para qué se colgó Cristo de la cruz del Calvario? Por gracia nosotros somos salvos. Debemos descansar completamente en esa gracia, en que prácticamente nosotros no hacemos nada más que aceptar la oferta que Dios nos dio. Entonces, cuando empezamos a leer que hemos caído, pues es que yo sigo insistiendo, cada argumento de eso hace ver cada vez más débil al Señor, porque se supone que tenemos la salvación, que es por gracia, que Él la sostiene, que nada nos arrebata de su mano, pero dice aquí que sí, nosotros tenemos la fuerza más tremenda como para impedir que el mismo Señor nos siga cobijando bajo su poder y su presencia. Nosotros tenemos un poder mucho más grande, mucho más autoritario para decir, no, ya no quiero nada contigo, te devuelvo tu salvación y ya no, o sea, a pesar, y en algún momento, no sé si lo dije el episodio pasado o en alguno de esta serie, pero si a pesar incluso de nosotros mismos, cuando encontramos por cualquier razón, muchas veces pues una razón bastante fuerte, bastante difícil en la vida de alguien que pueda enojarse contra Dios y que nosotros queremos terminar con nuestra relación con Él, queremos acabar con nuestro cristianismo, con nuestra vida espiritual, ni así, o sea, ni siquiera, o sea, a pesar de nosotros mismos y de muchas veces nuestra debilidad o nuestros berrinches o nuestro carácter, etcétera, ni así nosotros tenemos el poder de arrebatarle algo al Señor y mucho menos la vida que Él mismo nos ha dado y que ha comprado al precio de sangre con su Hijo. Entonces, la salvación nunca va a depender de capacidad humana. ¿Cómo podría la capacidad humana arrebatar nuestra salvación de las manos del Señor? O sea, no hay manera, ¿verdad? Volver a la ley, volver al mundo, volver a otra religión, a la filosofía, es simple y sencillamente desde un inicio negar el Evangelio y desligarse de Cristo. No puede haber, o sea, desligarnos creyendo plenamente en Él. No hay forma. Dice, de Cristo os desligasteis, y de Cristo es absolutamente de todo, de no querer estar cerca de Él. Repito, así como era religar
a través de religiones y métodos humanos nuestra relación con Dios, desligarnos sigue siendo un método completamente humano para desligarnos, quitarnos de Cristo. Esto obviamente alguien que es justificado, salvo, que es sellado por el Espíritu Santo, jamás haría. Dice, los que por la ley sois justificáis, es decir, ya te vas atrás, de la gracia habéis caído, o sea, ya habías claudicado. A ver, pero ¿saben qué? Ahorita no tengo mi Biblia del lenguaje actual, pero aquí tengo una aplicación que es la de YouVersion. Por cierto, ya saben que yo colaboro en YouVersion y tengo muchos planes ahí de matrimonios, de jóvenes, del perdón, de la fe, de la esperanza, por si quieren ir a darle un ojo. Es Bruno Nava, de Raíz, así estoy en YouVersion. Quiero ver Gálatas 5 en estas versiones, a ver cómo nos lo dice. Denme un segundito. Dice, los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. O sea, ven, o sea, no es alguien, no son personas salvas que entienden que la única manera de llegar al Padre, como dijo el mismo Cristo, es a través de Él y de sus mandamientos y de obedecerle. Es decir, empiezan a negar la efectividad del plan redentor de Dios, empiezan a renegar de la efectividad del Evangelio y del plan de salvación y pretenden ser justos por la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, y obedecer la ley habla, pues obviamente, como dijimos, de religiones, del judaísmo, del hinduismo, del budismo, de mis buenas obras, de mis filosofías, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes quieran ser justificados por obedecer todas esas religiones y todos esos principios filosóficos y espirituales, rechazan el amor de Dios. Aquí está, pues es el Evangelio. Y dejan de estar unidos a Cristo, no lo aceptan, no quieren. Entonces no hay manera de que alguien tenga, no es un argumento de que perdí la salvación, no, ni siquiera hiciste efectivo el Evangelio como para obtener la salvación, puesto que tu interés desde el punto primario fue obtenerla a través de la ley o de una religión o de filosofías todas falsas y todas equivocadas. O sea, hay una gran diferencia. Punto número 5. Espero que vayamos bien. De esto, pues claro que podemos seguir sacando mucha más información. Vamos ahora a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, de versículos del 20 al 22. Es los últimos 3 versículos del capítulo 2 de segunda de Pedro. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, es decir, me escapé del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, pues ¿qué pasó? El perro no dejó de ser perro, ni la puerca dejó de ser puerca. O sea, escaparon del mundo y luego regresaron. El escapar del mundo, déjenme mojo la palabra como dice mi esposa. El escapar del mundo no significa forzosamente que alguien sea salvo. Alguien puede, y lo digo entre comillas para quienes nos escuchan, escapar del mundo y empezar a llevar una vida espiritual o religiosa, no forzosamente en los caminos de Cristo, no forzosamente en los caminos de la Biblia, en las huellas de Jesucristo, sino en las religiones como el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, el hinduismo, el budismo y todo lo que te puedas imaginar, o que incluso hasta el Islam, que por ahí menciona a Cristo y no sé cuánto. Todos ellos pueden escapar del mundo y empezar a obedecer esas vidas espirituales. Y dice, y luego regresaron. Pudo haber regresado
Y eso no significa que haya sido salvo y después ya no. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, vuelvo a lo mismo, el perro no dejó de ser perro y por eso volvió a su vómito, la puerca lavada vuelve al cielo y se vuelve a revolcar. La naturaleza nunca cambió. La puerca sigue siendo puerca, el perro sigue siendo puerco, el perro sigue siendo puerco. Entonces, pudo haber una reforma en cuanto a su modo de vida, pudo haber una reforma o un cambio en cuanto a su modo de vivir una vida espiritual, pero todo esto es externo. Entendamos que toda religión, filosofía contraria a la palabra de Dios, todo lo que no esté cimentado bajo los principios y preceptos 100% bíblicos, no pueden tener una reforma espiritual interna. Tu comportamiento puede cambiar, tus emociones pueden cambiar, puede cambiar tu estado de ánimo, puede cambiar tu carácter, puedes ser una persona más gentil, puedes ser una persona más espiritual, puedes ser una persona incluso más sabia, más prudente, más calmada, etcétera, y aún así todo eso no ha reformado tu espíritu, no ha habido un cambio espiritual profundo y verdadero que solamente es a través de Cristo. Tu limpieza moral, es que no quería decir limpieza, pero bueno, tu conciencia que cada vez esté más limpia, tu calidad moral, incluso tu conocimiento intelectual, puedes incluso ser la Madre Teresa de Calcuta, ser un gran hombre, ser una gran mujer, personas a las que todo el mundo alabe, ¿verdad? Y reconozca lo educado, capaz, buena persona que eres, pero la realidad es el nuevo nacimiento nunca se llevó a cabo. Porque aquí, o hacemos una vez más mentiroso a Dios o entendemos que no hubo una regeneración. Porque si aquí nos dice que el estado postrero pasa a ser peor que el primero, es decir, está hablando, ya conocías incluso lo bueno que tenía Dios para ofrecerte y que tú rechazaste y vuelves a lo mismo, no vuelves de la misma manera, en serio vuelves peor. Y esto lo corrobora Mateo cuando dice que cuando la casa está limpia y barrida, aquel espíritu inmundo cual fue echado, toma 7 peores y busca regresar. Cuando tú le abres la puerta, desde luego que va a ser peor, dice también Jesús, su estado postrero pasa a ser peor que el primero. Y lo que estamos nosotros analizando aquí en 2 de Corintios también 5:17 nos dice que nosotros somos una nueva criatura. Si alguno dice está en Cristo, le pertenece a Cristo, es salvo, nueva criatura es. La regeneración cambia por completo nuestra naturaleza, cambia por completo nuestro espíritu, nos cambia desde adentro. Y Jesús, como dice Filipenses 1:6, Dios la sigue trabajando y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. R.C. Sproul nos enseña, la apostasía visible demuestra falsa conversión. No puede ser más claro, la apostasía visible demuestra falsa conversión. No hay pérdida de la salvación si no hay una verdadera conversión, ¿verdad? O sea, creo que hasta es lógico entenderlo de esa forma. Me parece que volvemos a lo mismo, aunque sea, y se los dije en el primer episodio, aunque sea un debate de siglos, sólidos, contundentes, se ha perdido también muchas veces la lógica espiritual y por la que yo muchas veces abogo, y también Dios a través del apóstol Pablo cuando nos dice que también actuaba, oraba y hacía todo con el entendimiento. Debemos de comprender que para que algo sea eterno, entonces no puede ser interrumpido, no puede tener un final. O sea, si la salvación es eterna, por ejemplo, no puede haber a los 30 años una caducidad, perderla y volverla a adquirir, pero es eterna, ¿no? Lo eterno tiene como característica lo atemporal. No tiene un principio, no tiene un fin. La eternidad no tiene un tiempo empezó en el 0
y termina en el 10 billones de trillones de cuatrillones. No, eso no existe. La eternidad es atemporal y cuando algo es eterno no puede tener un principio, no puede tener un fin y luego reiniciarse. O sea, de verdad no es lógico. No es lógico. Entonces, Sproul nos enseña que la apostasía visible pues demuestra una falsa conversión. Si no hay una verdadera conversión, no puede haber una salvación real. Si no hay salvación real, no tienes nada que perder, no pierdes lo que no tuviste. Y bueno, creo que merece la pena hacer una vez más el paréntesis cuando les decía, evidentemente puede haber quien apostate, quien empiece siendo salvo, siendo sellado del Espíritu Santo. Puede haber quien corrompa la palabra del Señor, puede haber quien se enoje con Dios y apostate, puede haber quien empiece, o como se dice coloquialmente, darse un mundialazo, etcétera, etcétera, y sí, y ser 100% salvo. Y hay pruebas, hay desiertos, hay tormentas que debilitan tanto la vida espiritual que cuando llegan cosas aún más fuertes, pues terminan derribando. Y como dice la palabra de Dios, somos derribados, pero no destruidos. Otro punto a favor. Podemos estar derribados, pero no podemos ser destruidos. Eso es como decir que Dios falló. Como que Dios perdió una pieza de su ajedrez. Es imposible. Pero bueno, a lo que quiero decir es, a lo que señala R.C. Sproul, justamente la apostasía visible demuestra una falsa conversión. Puede llegar a ver eso y no ser una falsa conversión. Puede haber gente verdaderamente salva, pero que tenga tal nivel de vida y tal tal tibieza espiritual que se convierte en tal frialdad, que se convierte en tal congelación, que sí puede haber un salvo que apostate de la fe. Triste, lamentable, sí, puede haber desde luego casos, y el Señor también tiene el control de esas personas. Y obviamente esto solamente se va a dar, escúchame bien, porque alguna vez también alguien me comentó, ay, es que ahorita estoy en un invierno espiritual. O sea, qué pez, no digas cosas, o sea, no puedes estar en un invierno espiritual consciente de que estás en un invierno espiritual, entendiendo que después vendrá tu primavera espiritual, después tu verano espiritual, después tu otoño espiritual y una vez más tu invierno espiritual. O sea, no eres un ciclo climatológico espiritual. Mantente en el primaveral, en el lleno de fuego, en el lleno de ardor y calor por el Señor. No empieces a entibiarte para que esa tibieza se convierta en frialdad y esa frialdad en congelación, donde entonces sí, cualquiera te puede engañar, cualquier falso maestro, falso predicador te puede marear, cualquier persona puede hacer contigo lo que quieras y tú acabarás blasfemando, tú acabarás corrompiendo la palabra de Dios o simple y sencillamente ya no llevando una vida espiritual, aun cuando tú eres salvo, pero eso no va a ser causa. Ya ves cómo sí, a Dios se le fue, como alguien verdaderamente salvo sí puede pecar y puede ser frío y puede rechazarlo y puede negarlo incluso. No, el Señor dice, no hay ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni cosa creada, ni principados, ni potestadas, nada puede arrebatarnos del amor de Dios, pero la responsabilidad de avivar el fuego, como Pablo le decía a Timoteo, es estar nosotros pegados al Señor y es nuestra propia voluntad la que anhela, súper anhela como siervo que brama por las aguas, así mi alma anhela tu presencia, así mi alma te anhela, Señor. Si no hay algo así, no es culpa de Dios, es culpa de nuestra carne y de nuestra tibieza o entibiamiento espiritual. Terrible. Número 6, Romanos. Vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 11. Está ahí después del libro de Hechos. Romanos 11, versículos 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues
la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. A ver, una vez más, otro grupo de personas. Dice, ¿por qué dijo? Por su incredulidad. Entonces, Pablo no está hablándole a alguien que es incrédulo, está hablando de alguien, dice, por su incredulidad. A ver, vamos al contexto, porque no los quiero hacer pelotas. A ver, vamos desde versículo 17, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido integrado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí está hablando obviamente de quienes son salvos y de quienes no son salvos. Está diciendo, no te jactes tú de ser salvo y búrlate de los que no son salvos. No te jactes tú de ser salvo y de aquellos que caminan a la condenación eterna. Son dos grupos de personas. Y el apóstol Pablo está hablando fuerte. No te jactes ni te sientas mejor que ellos. Porque tú, si eres adherido, estás en la rama, estás llevando la savia, pero no eres tú la que lleva eso tan rico. Has sido partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra los incrédulos, contra aquellas ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros no podemos jactarnos de que somos salvos y menospreciar a los que no lo son, porque nosotros no pudimos hacer nada para salvarnos, entendamos. Dios lo que está diciendo aquí es que nosotros no sustentamos la raíz, sino la raíz a nosotros, es decir, Dios. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Pero por su incredulidad fueron desgajadas. Esas ramas que dependen de Dios como creador de todo y como el sustento de todo, lo que cree, lo que no cree, lo que tiene fe en Él, lo que no tiene fe, Él lo sustenta, dice, pero su incredulidad fueron desgajadas, no quisieron creer, pero tú por la fe estás en pie. Aquí está otra vez. Ellos no son salvos, tú sí eres salvo. No te ensoberbezcas, sino teme. Honra, la palabra temor es reverencia, honra, cuidado, ¿verdad? Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ojo, lo que está diciendo es que hay soberbia y la soberbia es un pecado. Aquí no dice que la soberbia a mí me arrebata la salvación, pero si yo soy soberbio, si yo estoy pecando de soberbia, ¿qué trae como consecuencia mi pecado al que es justo? Pues bueno, un castigo, una consecuencia. Dios, siendo el juez justo, lo juzga como una acción que no es digna de un hijo de Dios, que no representa dignamente al reino de Jesucristo, que está pecando. Pues obviamente hay una consecuencia, lo que siembras cosechas. Pero dice la palabra de Dios, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es decir, si nosotros pecamos y no nos arrepentimos, no puede haber un perdón de parte de Dios si no hay un genuino arrepentimiento. Dice, Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿por qué las va a perdonar si ellos son los que lo rechazan? No hay genuino arrepentimiento. A ti tampoco te va a perdonar. O sea, a ver, tú eres salvo, eres sellado, pero si no te arrepientes, ¿cómo te va a perdonar? ¿Tú crees que por el hecho de ser salvo puedes pecar y no depender del perdón de Dios? Ahí te va otra vez. El que no es salvo no puede ser perdonado porque no busca ser perdonado, no es salvo, no quiere nada con Dios, está desligado de Cristo. Pero si uno cree que por ser salvo Dios nos va a perdonar ipso facto, es decir, de inmediato, sin arrepentimiento, sin genuino arrepentimiento, sin confesión de pecados, sin el don de ese arrepentimiento, estamos mal.
Dios solamente nos puede perdonar cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente. Dios no nos puede perdonar si nosotros no nos arrepentimos. ¿Cómo nos va a perdonar? Y eso evidentemente no dice que arrebata la salvación, pero recordemos que va a haber coronas, va a haber recompensas, va a haber muchas obras buenas y malas que salgan a la luz en el tribunal de Cristo, en el cual todos vamos a comparecer. ¿Quiénes todos? Los salvos. Los que no son salvos es el juicio del gran trono blanco, pero los salvos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, donde traerá todas nuestras obras, tanto buenas como malas. Y Cristo, y qué vergüenza, y de verdad medítalo, porque a mí me pega mucho pensar cuando fallo y no he orado para que Dios me otorgue el don del arrepentimiento y pueda pedir perdón, que me diga: de esto primero ni te quisiste arrepentir, y este fue tu error, y esto fue tu pecado, y de verdad qué vergüenza. Y aunque sé que va a haber muchísimas cosas que el Señor va a exponer, hay muchas de las que yo estoy consciente que qué bueno que mejor las confesé, qué bueno que mejor le pedí perdón, para que esas obras a mí no me acusen. Y ahora, eso no me quita a mí la salvación, pero me puede quitar una gran corona, me puede quitar, en lugar de tener 10 caballos voladores, a lo mejor nada más voy a tener 3. Y no se trata de estar ambicionando nada, solamente quiero alegóricamente representarte lo que sí puede suceder. Y uno dice: no, pero pues si yo con la vida eterna tengo más que suficiente. Pero tienes que saber que entre más coronas y recompensas tengamos, más y más podemos ponerlo a los pies de Jesucristo. Entonces, dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No dice que pierdes la salvación. Va a haber pecado que no te perdone, no porque Él no quiera, sino porque tú no te arrepentiste. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, ¿qué dice? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No dice que pierdes la salvación. Aquí no lo menciona, pero sí habla que nosotros debemos de acceder a la bondad de Dios en el perdón de pecados. Si no, nosotros igual vamos a obtener un castigo. No dice que se pierda, no hay condenación, ni nada nos separa del amor del Señor, según Romanos 11. Y por ejemplo, John Murray decía: el corte es histórico y corporativo, relacionado con privilegios del pacto. Esto no significa ni trae a colación la pérdida de la salvación. Es decir, se relaciona con los privilegios. ¿Qué privilegios tengo yo de ser hijo de Dios? Bueno, pues evidentemente tengo su sabiduría, su consejo, su dirección, tengo su respaldo, su consuelo, su fortaleza, todo lo que puedes encontrar ahorita como bendición de parte de Dios a nuestra vida, pues evidentemente va a estar dosificado, quizá mermado o quizá en absoluto detenido por falta de mi arrepentimiento. Porque no he pedido perdón. ¿Quién dice? Pues el Señor no me va a perdonar solo por ser su hijo. Tengo que arrepentirme. Eso no implica que pierda la salvación. A Dios no le toma por sorpresa mi pecado. Sabe qué día iba a fallar, sabe cómo iba a fallar. Ahora Él espera que yo proceda al arrepentimiento para seguir bendiciendo mi vida. Pero si yo no me arrepiento, ¿cómo me va a perdonar? Volvemos al punto anterior. John Murray comenta, lo repito, este último corte es histórico y corporativo, es decir, relaciona con privilegios del pacto. En mi historia, en todo lo que el Señor puede hacer por mí y en esta corporación que se llama Reino de los Cielos, divinidad y de todas las bendiciones que el Señor tiene para mí, pues evidentemente hay un corte. No, dice, y hay muchos, además de la forma en que, como por ejemplo el varón, la cabeza del hogar, trata a su esposa, y que por eso muchas bendiciones y muchas oraciones no son respondidas, sino por la causa de cómo nosotros tratamos a nuestra esposa. Eso es un privilegio perdido. En este corporativo dice: no, pues, ¿yo cómo te voy a aumentar el sueldo si eres el último en llegar y el primero en irse?
¿verdad? No te estoy corriendo, pero pues no me puedes venir aquí a pedir privilegios en el corporativo si simplemente tú no haces tu parte. Y como ese pues, podríamos poner muchos ejemplos, pero una vez más, Romanos 11, 20, 22 no habla de que nosotros perdamos la salvación, habla de dos personas, de los que son salvos y los que no son salvos, de la dureza y de la fuerza con la que el Señor, la severidad y la bondad con la que caen los juicios del Señor, pero nos enseña claramente que nosotros por ser salvos no podemos ser soberbios y creer que no nos va a pasar nada, que pecar sin pedir perdón no va a traer consecuencias, va a traer consecuencias, va a llegar, como dice Murray en este histórico y corporativo pacto, a limitarnos en muchísimas de las bendiciones de parte de Dios. Y estoy seguro que ninguno de nosotros queremos nunca nada de eso, ¿verdad? Bueno, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, caray. Vamos a dejarlo aquí. Todavía nos faltan, a ver, déjenme ver uno. A ver, espérenme. Ya me perdí de aquí de mi bosquejo. Ok. No, ya. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacer nuestro punto número 7 para terminar con esta segunda parte. Vamos rápidamente a Apocalipsis 3:5. Sí, vamos a darle de una vez. Aguántenme unos minutitos más, que se va a poner bueno. Fíjense, Apocalipsis 3:5. Es que este es buenísimo. O si lo dejo para un punto especial. Es que aquí dice, no borraré su nombre del libro de la vida, lo que nos enseña Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pues obviamente el argumento arminiano habla acerca de Yahvé. Tu nombre, que es el libro, que está en el libro de la vida, va a ser borrado, es decir, ya no vas a ser salvo. Implica la posibilidad de borrar. Pero aquí esto se ha enseñado, hay algunas teorías, bueno, se ha enseñado justamente eso, ¿no? Porque esto es claro. Dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, hay quien tuvo la bendición y la fortuna de estar anotado en el libro de la vida, es decir, de los salvos. Y dice el Señor, si sigues adelante, no voy a borrar ese nombre. Lo que trae, evidentemente, como contraparte, que si no vencieres, que si no sigues adelante, entonces borrará tu nombre. Pero ¿saben qué? Yo creo que este séptimo punto, que me parece muy interesante, lo vamos a dejar mejor sí para la que sigue. Ya los dejé picados. Ahí escríbanme en los comentarios o ahí vayan buscando algo de información si este es un buen versículo para sostener que la salvación sí se pierde. Yo creo que sí nos podemos aventar un buen estudio justo de Apocalipsis 3:5 para el día el próximo lunes, que es 1 de junio. Entonces, sí, vamos a dejarla mejor aquí. Me gustaría explicarlo con mucho más detenimiento. Así que bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y dar gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu infinita palabra, por la maravilla que es, Señor, por todas estas verdades tan hermosas que aparentemente están ocultas, pero solamente es poner una buena atención a nuestra lectura, a pedir tu sabiduría, a pedir iluminación de tu parte para que todas estas verdades pues salgan a la luz, Señor, que nosotros podamos abstraerlas, leerlas con claridad y así vivir confiadamente en ti. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos instruyes en el camino de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar, no porque perdamos lo que tú por gracia nos has dado. No podemos caer de tu gracia, si no estaríamos diciendo que eres un Dios que puede perder o que no cumple sus promesas. Sino, Señor, ayúdanos, Padre, a permanecer y cada vez más cerca de ti de la mejor manera como a ti te agrada, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, ya es un poquito
tarde, pero pues gracias a Dios nos vemos el siguiente lunes si Dios lo permite. Que tengan bonita noche, paz y gracia de parte de nuestro Señor. Sigan compartiéndolo, por favor. Estamos hablando de la salvación. Esto es el todo, así que por favor compartan este video, pónganlo en su perfil de Facebook, pónganlo en el WhatsApp, bueno, tantas cosas. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana si Dios lo permite. Chao, chao.